Ok. Bueno, estamos hablando acerca de la geología de los fluidos del yacimiento, de los yacimientos de fluido, y los yacimientos tienen ciertas características que se llaman propiedades petrofísicas. La petrofísica es la encargada de conocer las propiedades físicas de las rocas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la permeabilidad, puede ser la saturación de agua, también hablamos de la porosidad, la propiedad de capilaridad y entre otras, ¿no? Con base a esto se hacen ciertos mapas o, digamos, diagramas para que, para que podamos estudiar e interpretar los cuerpos, ¿no? Algunos cuerpos o yacimientos. Esto es muy interesante porque hay algunos que simplemente dicen, a ver, es un yacimiento potencial, es un yacimiento probable, un yacimiento posible, no sé. Pero no nos dedicamos a ver por qué se dicen esos términos, ¿no? A veces nada más decimos es un yacimiento, puede que haya, bueno, digo, agua, puede que haya petróleo o hidrocarburo o no haya. Pero ¿qué pasa más? No sé, a veces nosotros como ingenieros petroleros, o bueno, ustedes como lo van a hacer, se quedan muy aparte de todos estos conocimientos, no sé, como que les dicen si hay o no hay y ya se quedan como que con la idea de que no hay, ¿no? Pero a veces es necesario que también escuchemos, pues sepamos de dónde vienen todos estos términos, ¿no? En cuanto a petrofísica, ya es una materia como tal. De hecho, yo la llevé como en los últimos semestres, pero también la pudimos observar en la caracterización de yacimientos. Una caracterización de yacimientos es cuando por medio de software o medio de programas nosotros hacemos un mapa o un mapeo de estos yacimientos. Por ejemplo, con métodos sísmicos, donde hacemos una sísmica. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos un mapa sísmico? Bueno, con base a esto se pueden hacer una caracterización. ¿Qué es una caracterización? Hacemos un cubo, como si fuera, madre mía, no tengo por aquí ningún cubo. Bueno, como un cubo en tercera dimensión, donde vemos las propiedades que tiene cada uno de las capas que tiene el yacimiento. Entonces, con base a eso se hace un cubo de propiedades. Puede ser un cubo de velocidades sísmicas o un cubo de registros geofísicos. Eso se llama como modelado, ¿no? Esa es una caracterización dinámica. Una caracterización estática, pues ya no vemos ciertas características del yacimiento. Por ejemplo, simplemente nos encargamos de ver si hay hidrocarburo y no. En la dinámica podemos hasta mencionar hacia dónde se está dirigiendo el fluido, porque ya tiene otras propiedades, tiene otros modelos matemáticos para que se pueda hacer. Entonces, para empezar, nosotros vamos a utilizar la petrofísica. Bueno, creo que hubiera hecho una clase de qué es petrofísica, ¿verdad? También. Bueno, la siguiente clase vamos a hablar de petrofísica, ya un término más abundante, pero en este tema de geología y yacimientos nos interesa conocer la petrofísica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ya sabemos que es un yacimiento, que posiblemente hay hidrocarburo, pero que también tenemos que estudiar un poco, ¿no? Hacer un poco de ciencia acerca de las propiedades que se pueden presentar. No en todos los yacimientos tenemos propiedades iguales. Hablamos acerca de la porosidad, que con un yacimiento que tenga una porosidad del 0.4%, no, del 4%, ya hablamos de que es un yacimiento muy, muy productor. Entonces, con base a simplemente a una propiedad ya podemos identificar un yacimiento de otro u otras propiedades. Por ejemplo, ay, esta cosa que no sé. Por ejemplo, en los yacimientos que están en el sureste de México, se están muy cercanos, ¿no? Hablamos casi de la misma plataforma, pero ninguno de todos tienen propiedades iguales, ¿no? Hablamos de Pilar Reforma Cal o el de, si me fue el del ingeniero, ¿no? El de Agraria, el de Ébano también, el de Ébano Pánuco también, que pertenece al mismo Golfo de México. Entonces, el de Tecominoacán, no son, serán el mismo campo, pero no tienen las mismas propiedades. Entonces, eh, aquí ya parece que le bajé el volumen a esta cosa. Okay. Entonces vamos a hablar acerca de las propiedades físicas, petrofísicas. Entonces, una de las propiedades petrofísicas que vamos a conocer el día de hoy
es la de permeabilidad. Con base a lo que hablamos la clase pasada, ¿me pueden decir qué es permeabilidad? ¿Qué podría ser permeabilidad? Miren, esta es mi escuela, IPN ESIA Ticomán, ESIA Unidad de Ciencias de la Tierra. Este está cerca de Zacatenco, que es como que la matriz, ¿no? La ESA, pues ahí vamos a estudiar. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA Ticomán. Entonces, ¿qué podría ser permeabilidad? La capacidad que tiene algo de absorber algún fluido. Más o menos, sí. No es de absorber, sino de que haya un paso, ¿no? Permitir el paso, ajá, permitir el paso. Exactamente. Que haya el paso del fluido, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las gravas que tienen una gran permeabilidad, por ellas atraviesa el fluido, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera compartir algo acerca de la permeabilidad? A ver, Marcelo y me parece que Santos Junior. Você brasileiro. Ok, bueno, Marcelo, me parece que ahí vi una imagen de usted que sigue en el ciber. Sí, profe, aquí sigo. Sí, híjole, ya lo van a cobrar, ya tiene ya pague mejor la mensualidad. Ahí del ciber para que. No, nada, profe. Bueno, esperemos que ya pronto le resuelvan su problema en el internet. Entonces vamos a Sí, hablar. Ajá. sí, ya de hecho ya está, profe, pero está fallando. No, pues Igual acá mi internet está fallando, profe, un poco. Se mentira, profe. Así está acá la suegra. Se alenta usted al momento de hablar. ok. Bueno, Jesús, ¿no tienes problema tampoco? Digo, ¿no tienes problema para escucharme? Como ahorita. No, Inge, no, lo escucho bien. Ok, como ahorita que. Bueno, yo lo digo porque Jesús vive en Cuaxa y ustedes creo que en Las Choapas, ¿no? O en Anchital, no me acuerdo. Entonces, ya sería entonces problema de su conectividad, no de la mía. Sale. Bueno, entonces hablamos de la permeabilidad y como nos decía Jesús, a ver, denme un minuto porque ya va a empezar a llover y dejé mis tenis ahí al sol. Entonces, espérenme un segundo mientras los meto. Ok, disculpen, es que pues sí, luego se mojan y luego huelen feo, como perro mojado. Entonces, la permeabilidad es una propiedad del medio poroso que mide la capacidad y habilidad de la formación para transmitir fluidos. Entonces, hablamos ya de dos propiedades que convergen, o por lo menos una propiedad que converge con la permeabilidad, que es la del medio poroso. ¿Cómo puede un objeto o una roca transmitir permeabilidad? Pues obviamente por su porosidad, ¿no? Por el espacio que tiene entre los poros, bueno, el espacio que tiene de poros entre poros, y también hablamos de los poros interconectados, ¿no? Como vemos en esta figura, aquí tenemos una roca que tiene cierta cantidad de porosidad, pero que hay espacios donde pues el fluido está avanzando, ¿no? Y donde unos quizás se queden atrapados, ¿no? Aquí vemos también partículas sólidas, agua molecular, gas y aire, agua capilar y suelo saturado. Entonces, hablamos acerca ya de la roca como varios componentes. El agua molecular, digamos que es la que tiene la roca, pero a nivel atómico, digamos, las que siempre va a estar presente en una roca. Sabemos que todos estamos compuestos de fluidos, prácticamente se encuentra en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces podría ser ahí una parte del agua molecular. El gas pues hablamos de gas también como el aire,
o el oxígeno, ¿no? Lo que no tenga fluido, pues va a ser aire o va a ser gas. Entonces, el gas ese va a ser el que está entre cada poro. Y como vemos, hay una agua capilar. Esa agua, bueno, esa es otra propiedad de la capilaridad que vamos a ver en un momento. Pero el agua capilar es la que se queda pegada en la roca. Pero es como, ¿cómo decirlo? Bueno, como cuando nos lavamos las manos y siempre, bueno, nos las secamos, siempre va a quedar ciertos residuos, ¿no? Inclusive también cuando tenemos agua y la vaciamos en un vaso, pues vertemos el líquido que tiene esa agua y siempre van a quedar esas pequeñas partes de agua, ¿no? Esa le llamamos pues como un agua residual, bueno, no residual, sino un remanente del agua esa, y esa es la capilaridad, ¿no? La propiedad de la roca que tiene para contener ese fluido, ¿no? Y bueno, el suelo saturado que en esta imagen nos muestra, pues, quizás el fluido esté pasando para este lado o se esté desplazando en forma horizontal, pero aquí el fluido pues sigue avanzando, ¿no? También tiene cierta cantidad de fluido que está sobre la roca, como que se queda impregnado, ¿no? Por las partes de arriba. Inclusive lo podemos ver, ¿no? Como cuando mojamos una playera o no sé, estamos caminando en un charco de agua y a veces nos mojamos bueno, nuestro pantalón, como que el agua empieza a absorber cierta parte, ¿no? O sea, aunque nos mojemos la punta de nuestro pantalón, el agua como que empieza a subir. Entonces esa es una propiedad, ¿no? Y bueno, la permeabilidad de la roca la vemos con la letra K. Es muy importante esta propiedad de la roca porque en ella controla las direcciones del movimiento y el gasto del flujo del depositado para fluir en la formación. Entonces, la permeabilidad es la capacidad que tiene un fluido para transmitir, una roca para transmitir fluido, pero también hablamos de la dirección que va a tener el fluido, del gasto del flujo del depositado y bueno, cómo va a estar, cómo se va a encontrar en la formación, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una definición de ley Darcy. Esta característica de la roca fue prácticamente definida matemáticamente por Henry Darcy. De hecho, la permeabilidad como propiedad física o petrofísica se mide en Darcys, gracias a este señor Henry Darcy, ¿no? Me parece que ya falleció. Ah, no, sí, 1856. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá acerca de la permeabilidad? Permeabilidad. Hasta aquí vamos bien. Todo bien, profe. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, vemos aquí este primer diagrama de cómo está compuesta la permeabilidad, la roca, y bueno, está avanzando quizás de un punto a otro punto, ¿sale? Entonces, vamos a avanzar. Y aquí tenemos otros ejemplos acerca de cómo va a ser la dirección de la permeabilidad, ¿no? Nos dice, fluido que fluye, valga la redundancia, en varias formaciones con igual porosidad, pero diferente tamaño de grano, estructuras empaquetadas. Entonces, en estas imágenes vamos a ver son tres diferentes imágenes, pero que tienen una misma porosidad, con igual porosidad, ¿no? Simplemente que el tamaño del grano es el que va a, ¿cómo se dice? Va a ser la diferencia. ¿Cómo sabemos cuál porosidad es igual? Pues obviamente necesitamos tener una relación acerca de la porosidad, ¿no? Por ejemplo, quizás todos estos poros o todos estos espacios, si hacemos la suma o la fórmula matemática, nos van a dar quizás 40%, aquí 40% y 40%. Entonces, cada una de estas rocas tiene la misma porosidad, simplemente que los espacios y los poros y los granos están de una manera diferente. Entonces, la trayectoria del flujo de fluido fácil, trayectoria de flujo intermedio y trayectoria de flujo con tortuosidad. Entonces, hablamos de un flujo, una trayectoria de flujo de fluido fácil, pues cuando no tiene ningún espacio, ¿no? Los granos no están afectando al desplazamiento del fluido. Entonces,
puede atravesar sin mayor problema la roca. Por ejemplo, aquí como vemos, atraviesa de una manera casi recta, es horizontal al fluido, a la roca. Y bueno, inclusive vemos en color azul, que es el fluido, digamos en este caso agua. Entonces la roca, los poros y los granos no afectan ningún problema. Entonces aquí podemos ver como si fueran unas gravas o quizás arenas. ¿Aquí alguna pregunta acerca de esta trayectoria? Como ven, aquí tenemos granos muy grandes, entonces están muy separados unos entre otros. Hay mucho bueno, están conectados, pero no están pegados, ¿no? En el de flujo intermedio, hablamos también de un fluido que está fluyendo, pues con cierta facilidad, ¿no? Hablamos de siguiendo estas flechas de cómo fluye. Quizás aquí ya tenga más obstáculos. Por ejemplo, hay poros de la misma dimensión que el anterior, pero también tiene granos más como que intermedios a más pequeños, ¿no? Donde se juntan varios y hacen como como que se juntan muchos en una esquina. Y así vemos cómo el fluido va a estar pasando con un poco más de dificultad, inclusive aquí en esta parte, y aquí como que golpea, ¿no? Y hace otra dirección. Inclusive hasta acá cambia la dirección. Pero aún así el fluido tiene un flujo medianamente fácil, ¿no? Y hablamos de la trayectoria del flujo con tortuosidad. La tortuosidad es una propiedad también física que, pues, digamos como el laberinto que tiene una roca, ¿no? Para que un fluido fluya. Y bueno, aquí vemos la trayectoria donde ya los poros, digo, los granos ya están más unidos, ¿no? Aquí vemos que granos por cualquier parte, pero aquí ya vemos como que están tan unidos que hacen una trayectoria, ¿no? Entonces, inclusive aquí vemos una caverna o una unión donde hace como un embudo y hay una pequeña fisura, ¿no? Donde el fluido tiene que pasar en un punto un poquito más estrecho, quizás ahí pierda cierta cantidad de velocidad y aquí no, inclusive en otra parte. Y aquí vemos también que el fluido se queda atrapado en una parte, ¿no? Aquí hay como una caverna donde el fluido no tiene para dónde pasar, ¿no? En los ejemplos anteriores hablamos de que el fluido, pues, prácticamente podía pasar en cualquier parte, ¿no? No había zonas donde se quedara atrapado. Aquí ya vemos como que cavernas e inclusive el fluido y los poros no están interconectados unos con otros. Simplemente aquí vemos el paso y queda de esta manera. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá que nos quieran hacer? No, todo en orden. Ok, disculpen. Entonces, así es como nosotros estamos estudiando la permeabilidad. Estos son, digamos, dibujos, ¿no? Pero realmente en los laboratorios, así es como analizamos, ¿no? El fluido. Vemos la porción de roca o el corte y así es como el fluido se está analizando. Quizás lo analizamos con un núcleo o con otro corte de la roca, ¿no? Entonces así es, son pruebas de laboratorio que se hacen para analizar. Inclusive aquí pues podemos ver que hay cierto flujo capilar donde el fluido queda atrapado, ¿no? Entonces posiblemente ahí también haya otro problema, ¿no? Hablamos de la capilaridad, ¿no? Y nos dice, es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión o fuerza intermolecular del líquido. Ok. Entonces, que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Entonces, hablamos de la capilaridad como la propiedad que tiene el fluido como para empezar a adherirse al mismo recipiente, ¿no? Hablamos de dos formas, cóncava y convexa, o sea, nosotros podemos agarrar un tubo de ensayo, ¿no? Y le ponemos cierto líquido, pero siempre va a quedar como esa forma, ¿no? Como que se está queriendo adherir a las paredes del recipiente. Y también hablamos de la capilaridad como
la capacidad que le confiere para subir o bajar el fluido. Por ejemplo, aquí vemos que hay, disculpen el ruido, pero está lloviendo y estoy en una lámina. Entonces, espero que sí me escuchen bien, ¿no? Sin ningún problema. Sí, se escucha bien sin problema. Ok, ok. Entonces, no es necesario que griten, ¿verdad? No. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un experimento que hicieron de 3 recipientes, uno con un fluido en color rojo, amarillo y azul, y le pusieron estos papeles, ¿no? Como endosados. Y vemos que el fluido pues está teniendo esta propiedad para empezar a trepar, digamos, o a subir sobre el papel, ¿no? Como que empieza a absorberse para arriba, y esa es la propiedad de la capilaridad, ¿no? También le llamamos cohesión o fuerza intermolecular, porque el líquido pues va adquiriendo, va cerrando espacios, digamos, ¿no? Entonces, también dice, se introduce un capilar en un recipiente con agua, esta asciende por el capilar como si trepase, agarrándose por las paredes hasta alcanzar un nivel superior al del recipiente. Entonces, así como lo vemos, inclusive en los yacimientos así podemos hablar acerca de la capilaridad, ¿no? Porque siempre se va a quedar como adherido a la roca, ¿no? Si hablamos de una roca generadora, pues eh, cuando se fracture, pues no toda la roca se va a quedar vacía, o siempre va a haber cierta cantidad que se va a quedar todavía en el yacimiento, ¿no? Y bueno, Luque, hablando acerca de estos experimentos, el líquido sube hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. O sea, va a haber un momento en que no va a poder subir, ¿no? Probablemente la tensión superficial. Y bueno, en este caso, en este es el caso del agua, y esta propiedad es la que regula parcialmente su acento dentro de las plantas sin gastar energía para vencer la gravedad. ¿Alguna vez han visto la tensión superficial en una alberca? Sí, me doy a entender. O acerca de la tensión superficial en un líquido. Yo lo digo con base a los nadadores, ¿no? Cuando hay unas luego tomas acerca de la tensión superficial, como que hay una capa donde empiezas a nadar y antes de salir a la superficie, como que se queda así recubierto, ¿no? Como si fuera este, como un fluido viscoso una gelatina, donde tratas como de abrir y todavía no se rompe ese líquido, digamos, hay una cohesión intermolecular entre las moléculas que cuando tratamos, bueno, el nadador trata de subir, pues como que queda, ¿no? Como que se hace un tipo de fluido, pero sólido, ¿no? No sé cómo decirlo. ¿Sí me debe entender esto acerca de la tensión superficial? Más o menos, o para nada. Bueno, la podemos ver. Ay, bueno, creí que tenía la imagen. Bueno, hablamos de esto acerca de la capilaridad y como vemos, tiene mucho que ver con las moléculas, ¿no? Hablamos aquí de una fuerza de cohesión de agua a superficie, fuerza de adhesión agua a pared capilar y las moléculas. Entonces las moléculas pues siempre van a estar contenidas, ¿no? Eh, a diferencia del gas, las moléculas no ocupan todo el espacio del recipiente, sino el que está contenido, ¿no? Siempre va a estar en comunión con las demás moléculas del líquido, ¿no? La del fluido. En este caso, va a haber eh, un momento en que las moléculas van a ser como que este tipo de estructura, como que va a querer trepar a las paredes. Pero esto todo tiene que ver con la fuerza de adhesión que tiene el recipiente y también el fluido. Entonces, esta vamos a hablar como la capilaridad, la fuerza que tiene el fluido para ascender. Y bueno, el peso de la columna del agua, pues como es un peso, siempre va a empujarlo, ¿no? Para abajo. Por eso va a haber un momento en que no va a ascender o ya no va a seguir subiendo. ¿Preguntas hasta acá? Es más o menos como el ejemplo que comentaba del pantalón mojado.
que cuando te mojas levemente el pantalón, aunque sea mínimo, el agua, aunque sea mínimo, también como que tiende a subir en el pantalón. A eso se refiere la capilaridad. Ah, sí, claro, es como la propiedad, ¿no? Va a haber un momento en que ya no va a poder subir, ¿no? Por quizás que ya no haya cierta cantidad de agua, ¿no? Ajá. Pero aún así es como la propiedad que tiene para, digamos, trepar en las paredes, digamos, no sé, en cuanto a Como, agua. como invadir un espacio mayor al que tocó inicialmente, ¿no? Sí, un minuto. Está muy Sí, fuerte, no escucho ya nada. sí, sí, adelante. Ok, entonces, bueno, vamos a esperar a que se pase, pero voy a seguir. Entonces, esta es la propiedad de la capilaridad. Esto es con base a las moléculas de agua, del fluido, y pues tiene que ver, ¿no? Con esto, acerca de cuando el fluido trata de trepar, digamos, o de hacer una cohesión con las partes del recipiente. Y bueno, hablamos acerca de Henry Darcy. Eh, Era el científico que desarrolló las primeras experimentos acerca de la capilaridad. Y bueno, desarrolló una ecuación de un fluido que desde entonces ha sido las herramientas estándares matemáticas de la ingeniería petrolera. Entonces nosotros como eh, gente que vamos a trabajar con el petróleo, pues vamos a escuchar mucho acerca de los Darcys, que es la permeabilidad, ¿no? Bueno, esta es una de las fórmulas básicas de la permeabilidad. Y bueno, dice, si la línea horizontal del flujo de un fluido incompresible es estable a través de un núcleo muestra con una trayectoria L de una corte de sección de un área A, entonces la ecuación de que fluye el flujo denominante es definida como y aquí vamos a hablar acerca de la velocidad del flujo o la cantidad de, ¿cómo decirlo? Eh, cómo atraviesa el fluido a la roca, ¿no? Entonces, hablamos acerca de un flujo y una velocidad que va a adquirir. Cada que la va a ser la constante de proporcionalidad o permeabilidad, que está dividida, bueno, que está mencionada que es en Darcy's. Mu, que es la viscosidad del flujo. Aquí ya vemos de la, de la viscosidad como una resistencia, ¿no? Como algo, un impedimento a que el fluido fluya de manera idónea, digamos, que es en CP. Y bueno, una diferencial que es la caída de presión por unidad de pie, ¿no? Que es la derivada de P sobre la derivada del... Y hablamos que L va a ser la trayectoria, ¿no? Entonces así es como va a estar el fluido. A la mecha, sí llovió bastante fuerte aquí. Entonces así es como vamos a estar controlando esto. Es una fórmula un poquito compleja, pero simplemente hay que darle valores a las variables. Sale. Esta no la vamos a ver como tal, pero era necesario que la leyéramos, ¿no? Queda un minuto. Voy a cerrar esta conversación y vuelven a entrar con esta. En 5 minutos salen. Espero que se calme un poquito la lluvia. Salen. Hecho. Entonces,